Durante más de 12 semanas meditamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hablando acerca de nuestra salvación por gracia, la nueva vida en Cristo, la armadura de Dios y todas aquellas cosas hermosas que tenemos en la vida cristiana. Pero hoy vamos a comenzar 8 meditaciones acerca de la oración. Hemos estado en algunos grupos de clase o de manera personal acerca de la oración. Nuestros cultos, nuestras predicaciones, aún la música, no son ocurrencias o lo que se le va ocurriendo a Paco, no. Como cuerpo pastoral siempre programamos las predicaciones por cuatrimestre, buscando alinear el tema de la predicación con la música, con los temas en clases, en los grupos de empatía, para tratar de maximizar el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que los que estábamos hablando hace un rato acerca de la oración, no es coincidencia ni para ti que el tema de hoy y los próximos 8 sermones sean acerca de la oración. Y a veces yo quiero o uso esta introducción. ¿Cuántas cosas en tu vida no han sucedido a pesar de que tú las deseas o incluso dices que has pedido a Dios para que suceda? ¿Cuántas cosas en tu vida siguen atormentándote a pesar de que le has pedido a Dios que ya no suceda? ¿Cuántas veces tienes tantos problemas en tu matrimonio y tú dices que le has pedido a Dios que ya no suceda? Pero quizás 8 sermones acerca de la oración pensarán alrededor de qué es la oración, para qué sirve la oración, cómo debemos orar, en muchos lugares acerca de la posición al orar, de rodillas, acostados y parados, caminando. La Biblia nos muestra algunos ejemplos de posiciones, no nos dice cuáles debemos hacer, pero hablando acerca de la oración. Que se pueden ser nuestras iglesia va a ser acerca. El gran predicador, el príncipe de la predicación moderna, Spurgeon, decía que la oración es la artillería del cristiano. Antes de emprender una gran aventura debes orar. Los ejércitos, antes de avanzar, ¿qué hacen? Avientan la artillería para que el enemigo sea doblado, sea castigado, y luego entra ya el ejército del Señor. La oración es la que nos da el camino, la paz, la dirección, la comunicación con Dios para que nuestra alma esté en paz y todas las cosas a nuestro alrededor sean conformes a sus deseos, a su propósito y a nuestras vidas. Así es que comenzamos el día de hoy 8 meditaciones acerca de la oración. Y el reto es este. Si tú tomas este reto de 8 semanas de concentrarte en este tema, la oración, yo te invito a que pongas en esta noche, en esta mañana, 5 cosas que no han sido resueltas en tu vida. 5 peticiones que Dios no ha contestado en tu vida. 5 cosas que te atribulan. Escríbelas hoy durante el sermón. Pon a prueba 8 semanas y verás. La dinámica de la iglesia va a cambiar. Daremos énfasis a las actividades de la semana acerca de la oración y verás el resultado del poder de la artillería de Dios. Dejo el tema a mi hermano para que comience y estaremos predicando 4 personas durante esos 8 sermones acerca de la oración. Marlene, te dejo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de saludar ahorita personalmente. Es un gusto estar aquí, hermanos, compartiendo y poniéndonos juntos a los pies del Señor para que Él hable en nuestras vidas, hermanos. Estamos iniciando, como dijo el pastor, una nueva reflexión porque concluimos la carta de Efesios y recuerden que lo último que vimos en el capítulo 6, en los versículos del 21 al 24, fue una conclusión profunda, sencilla, escueta, pero ayer el apóstol nos recordaba que la obra
del cristiano no es una tarea solitaria, sino un trabajo en equipo. Éramos cuerpo del Señor, miembros de ese cuerpo, y que todos en la iglesia deberíamos ser hermanos que aman a los demás con genuinidad, es decir, demostrando ese amor, pero también hermanos que sirven con fidelidad perseverante, viviendo en un amor inalterable con Cristo. Esto veíamos en este último capítulo, pero también, hermanos, pusimos énfasis en el enfoque que hace el apóstol en la oración, como ese medio imprescindible que nos mantiene unidos a la fuente de todo poder, a la fuente de toda sabiduría y consuelo. Pablo culmina su carta hablando de la oración como ese aliento constante para la vida cristiana, y nos decía en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que esa es la razón por la que, como acaba de explicar el pastor, vamos a estar enfocados allí por ser fundamento de la vida cristiana, y no hay otro lugar mejor para comenzar este tema que con las palabras de nuestro Señor Jesús, que precisamente con la instrucción de nuestro Señor en el Sermón del Monte, porque allí, hermanos, está la enseñanza acerca del reino de Dios. Y en medio de esa enseñanza, ese reino, hermanos, se vive principalmente por tres actos principales, como el dar, el orar y el ayunar. Y cada uno de esos actos dirigen nuestra vida y nuestras motivaciones para la gloria de Dios. Entonces, vamos a entrar específicamente en lo que el Señor dice acerca de la oración. Vamos a encontrar allí que no es una fórmula que se nos comparte para repetir, no está hablando de eso, sino una manera de vivir ante el Padre, de llegar ante el Señor, una forma sincera, una forma centrada y llena de propósito. Así que Jesús, a través de este pasaje, no solo nos va a invitar a orar, sino que nos muestra cómo debe ser la oración que agrada a Dios. Vamos a ver tres aspectos esenciales de la oración en este pasaje, para lo cual les pido, hermanos, que leamos juntos Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Lo podemos leer juntos, hermanos. Si no tienes un impedimento y puedes ponerte en pie para hacerlo al unísono, con reverencia en la palabra de Dios, podemos hacerlo juntos, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 13. El Padre nuestro. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Vamos a ver
tres aspectos fundamentales. Vamos a ver la actitud, vamos a ver el enfoque y el propósito de la oración. Así que iniciamos, hermanos, la enseñanza del Señor acerca de la oración con la actitud correcta. Actitud correcta. Dice versículo 5 al 8, hermanos, de lo que acabamos de leer, nos dice versículo 5, y cuando oréis, cuando oren, no sean como los hipócritas, no sean así. En el contexto en el que está hablando el Señor con los judíos del primer siglo, la oración era una práctica pública, aunque legítima y respetada. De hecho, habían oraciones fijas y horarios de oración como la hora tercera, la sexta y la novena, que inclusive los mismos discípulos del Señor estaban acostumbrados a cumplir. Así que no era raro ver a los religiosos, inclusive si los tomaba de camino hacia algún lugar caminando, que se detuvieran y allí cumplieran su hora de oración o su momento de oración, donde quiera que estuvieran, podían cumplir ese rito. Sin embargo, lo que sucedió con esta práctica es que muchos llevaron la oración contaminándola y convirtiéndola en vanidad religiosa. Por eso Jesús les dice hipócritas, porque precisamente esta práctica la habían llevado a una práctica hueca, vacía de espectáculo. Era casi una actuación. Y de hecho el término que utiliza el Señor, hipócrita, se refería a esos actores de teatro que usaban máscaras para representar algo que no eran. Así que con esa palabra lo que el Señor está denunciando es una devoción fingida. Están fingiendo. Donde el ser humano ya no está en un encuentro con Dios, sino que está buscando parecer o verse como piadoso ante otros. Cuando su corazón, como dice el profeta Isaías, está lejos de Dios. Es hueco esa práctica, es vacía esa práctica. En ese contexto, la oración, con esa actitud, se vuelve solo un medio de autopromoción espiritual. Y no es un encuentro con el Creador como debería ser. No es la actitud correcta. Entonces, el Señor Jesús nos deja ver algo muy importante. Y es que inclusive en las prácticas cristianas, en las actividades de la iglesia, en las cosas de Dios que debemos hacer, inclusive allí se puede caer en pecado. Inclusive en los actos más sagrados, si están hechos con la intención torcida, pervertida del corazón egoísta, pueden llevarnos a estar cometiendo contra Dios una ofensa. Muchas veces, bueno, ya no tanto, mi esposa me ha regañado, ¿verdad? Me sigue regañando, pero ya no tanto por esa situación que les voy a contar. Porque pasa algo conmigo y es que siempre, cada sábado, cada domingo, cada que veo un festivo, siempre quiero hacer algo, ¿no? Me gusta pasear, me gusta hacer cosas, pero casi siempre busco a los amigos, ¿no? A los compas. Entonces, vamos a un lugar y vamos con ellos, venimos a un lugar y venimos con ellos, comemos y estamos con ellos, ¿verdad? Me gusta mucho compartir. Y a veces mi esposa me ha dicho, bueno, ya en una ocasión no tiene que ser todo con ellos, ¿verdad? Podíamos hacerlo solo tú, yo y Mati, ¿verdad? Y hermanos, sí he tenido que aprender, ¿verdad? Que en algunos momentos sí tengo que buscar la exclusividad para mi familia. Entonces ya hemos compartido momentos de intimidad solo con ellos y he aprendido, hermanos, he aprendido a disfrutar de ese momento de familia, de intimidad, ¿verdad? Y yo me imagino que algo parecido el Señor estaba pensando cuando dijo ahí mismo en Mateo capítulo 7, en el siguiente capítulo, en los versículos del 21 al 23, Él decía algo así, fíjense, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y luego continúa, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos muchos milagros? Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no fuimos a un montón de cultos de oración? Señor, Señor, ¿acaso no cantamos en la iglesia? Señor, Señor, ¿acaso no te serví en cafetería? Señor, Señor, ¿acaso no fui ujier? Señor, Señor, ¿acaso no hice tantas cosas para ti en misiones? Señor, Señor, ¿acaso no prediqué tantas veces? Y es sorprendente lo que contesta el Señor y le dice, y pone un adjetivo cuando le dice, yo les diré claramente. Yo les diré claramente, nunca los conocí. Nunca los conocí. Palabras duras que nos recuerdan algo, hermanos. Nos enfocan en lo que hacemos. La iglesia no se trata de hacer cosas de Dios. La iglesia no se trata de venir aquí a hacer actividades cristianas. Y la oración no es una actividad cristiana más. No se trata de hacer cosas de la iglesia una vez a la semana, un momento en la semana. Hermanos, realmente de lo que se trata es que todo lo que hacemos para Dios y más la oración no es para ganarnos el favor de Jesús, no es para acceder a tener importancia y renombre. No, hermanos, las cosas que hacemos para Dios, las actividades que hacemos para Dios, profetizar, liberar, servir, etcétera, etcétera, no las realizamos buscando una respuesta del Señor. No las realizamos buscando que los demás vean, hermanos. Más bien, esas actividades se desprenden naturalmente de una búsqueda personal del corazón para con Dios. Y son respuestas del amor y de la bendición que recibimos de todo lo que Dios nos da en intimidad, de todo lo que el Señor nos da en intimidad. Entonces venimos y servimos como respuesta. Entonces hacemos como respuesta. Entonces servimos como respuesta. Esa es la actitud correcta, hermanos. No orar para ser visto por los hombres, no servir para ser visto y ganar renombre, sino porque yo necesito que Dios me oiga. Yo necesito, mi vida depende de que el Señor me oiga y de tener comunión con Él. Por eso Jesús dice, versículo 6, entra en tu aposento y cierra la puerta. Entra en tu aposento y cierra la puerta. El énfasis, hermanos, aunque se nos está hablando de un lugar físico, no se trata de eso. Nos está hablando de la actitud espiritual. Nos está diciendo, apártate, vete a solas. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue a orar en su hora más angustiosa y le dijo a sus discípulos, espérenme aquí? ¿Por qué no les dijo, no, pues, vengan, apóyenme, vamos a hacer cadena de oración, vamos a hacer liberación, vamos a orar todos juntos en la hora de la oración congregacional? No, les dijo, quédense aquí. ¿Por qué? Porque ustedes no me sirven allá donde voy. No pueden hacer absolutamente nada. Lo que yo voy a hacer ahorita tiene que ver conmigo y con Dios, con nadie más. Así que el Señor nos está hablando de la actitud, no del lugar. Porque allá en el lugar donde oró no era el cuarto, ¿verdad? No había una puerta, a no ser que dijeran, bueno, y allá en el monte donde fue a orar había una chocita, y dice, no, eso no estaba, ¿verdad? Entonces, no se trata del lugar. Se trata de lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Allí, en lo que voy a hacer, tengo que estar lejos del ruido. Tengo que estar lejos de los amigos. Tengo que estar lejos de la mirada humana.
de los hermanos, porque allí es donde yo necesito cultivar mi verdadera relación con Dios. Es allí donde nadie me ve. Por eso el Señor dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y la recompensa nuevamente, ¿no? Ya todos piensan, ay, me van a poner una corona y me van a poner un vestido. No se trata de eso. Nuevamente, hermanos, la recompensa pública tiene que ver, no en la forma, sino en la sinceridad. La recompensa es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Así que no estamos orando para informarle a Dios. Hey, vente tantito para acá, bájate un poquito a mi situación. Ven que te quiero contar. Él dice, ustedes no han pedido y ya su Padre sabe qué necesitan. Ya Él sabe. Entonces, no oramos para informarles, sino para encontrarnos con Él. Para que te encuentres con Él, porque a veces la misma iglesia, el mismo activismo, los amigos, son un estorbo para que tú tengas un encuentro íntimo con el Señor. A veces no tienes que estar con los amigos, sino tu familia necesita, tu hijo y tu esposa necesita esa intimidad para disfrutarlos. Así que la oración no cambia lo que Dios sabe, sino nos cambia a nosotros. La recompensa entonces de la que está hablando Jesús no es reconocimiento, no es prosperidad, no es todo un sí a cada petición, ahí lo tienes, váyase. La recompensa de la que habla el Señor es la experiencia misma de la presencia, de su presencia. Es la afirmación pública del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado. Este Hijo, en Él me complazco. Este es. ¿Sabes? No porque se aparece cada 3 meses, o cada semana, o cada que se acuerda, se aparece por ahí. Y viene, y en vez de venir a disfrutar conmigo, a estar conmigo, viene con una tremenda lista de un montón de cosas que está haciendo para que yo le ayude. Ese Hijo, yo me complazco, porque me busca, porque hablamos permanentemente entre semanas, porque siempre me consulta lo que yo deseo que Él haga en las situaciones en las que tiene que actuar. Este no es uno que se aparece cada cuanto y pretende que yo lo bendiga en todo, porque esa es la actitud con la que vamos. Cada que nos aparecemos y que nos acordamos que tenemos que orar, es la actitud. Dice el Señor, no. Este es el Hijo que siempre está en contacto conmigo. Este es el Hijo que se aparta a solas a tener un encuentro conmigo porque necesita ese momento. Jesús luego añade, hermanos, ¿saben qué pasa? Me acuerdo también en un momento de una reflexión. Saben que las mujeres cuando pasan tiempo, las mamás con las hijas, ¿verdad? Casi siempre, ¿qué hacen? ¿No? Cuando están ahí compartiendo. Se escucha un... Todo el día hablan, no se cansan. ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Y pasa algo muy raro de los niños con sus papás, ¿verdad? A veces los niños están con sus papás, están compartiendo y no se oye nada, ¿no? Y la mamá se tiene que hacer, ¿qué están haciendo, verdad? Oigan, pero hablen algo, ¿no? Díganse algo, ¿verdad? Y es que con el hombre sucede diferente, ¿verdad? El papá, sobre todo que tiene un hijo varón, puede estar ahí compartiendo algo, arreglando un juguete, arreglando el carro, arreglando cualquier cosa, y no se tiene que decir nada. Lo único que dice el papá es, pásame el destornillador, pásame el reloj, y ahí y disfrutan su tiempo. Y esas cosas, hermano, quedan aquí, quedan aquí en el corazón. Pueden pasar años, puedes ya tú ser un viejo ya y te acuerdas de las cosas con papá, ese tiempo, y no cruzamos ni una palabra, porque era comunión genuina, hermanos. Por eso Jesús añade, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos, que piensan por hablar sin sentido. No estoy diciendo que las mujeres hablan sin sentido, no tenía que ver con eso, ¿cierto? Sino de la comunión, ¿ok? Ellas también tienen comunión así y ellas se gozan así. Así que estamos hablando de hacer las cosas sin la intención correcta, vacíamente, pura palabrería sin fe. Porque la oración no busca convencer a Dios de nada, es un encuentro con tu Padre. Por lo tanto, busca crecer en confianza con Él, en conocerle más. Los gentiles, la gente sin Dios, oraban a sus dioses para manipularlos. Ahí prendían velas, hacían rituales, ¿verdad? Y saben, casi siempre pasa en esas religiones y en esos actos allí, hermanos. ¿Saben cuál es la diferencia entre esa gente que no busca a Dios con sus rezos, con sus intervenciones, hermanos? Ellos no saben a quién le están hablando. Nosotros sabemos con quién nos estamos encontrando y por lo tanto lo buscamos. Vuestro Padre, dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que Dios no necesita información. Somos nosotros los que necesitamos comunión. Comunión. Orar no es presentarle a Dios la lista ahí, el rollo de necesidades, sino reconocer nuestra dependencia. Yo necesito este tiempo contigo, papá. Yo lo necesito. Y la oración no va a cambiar la mente de Dios acerca de ti. Va a cambiar tu corazón frente a Él. Le vas a entender claramente cómo es Él. Él es nuestro Padre. Él no es una deidad enojada, insaciable. Él es tu Padre. Así que vamos a ver rituales religiosos repitiendo rezos, plegarias, fórmulas ritualistas, huecas, vacías, que no saben a lo que le piden. No saben ni lo que piden, hermanos. Inclusive nos recuerda el Antiguo Testamento, allá el profeta que se enfrentó contra los sacerdotes de Baal. Y allí estaban con una palabrería y una gritería y gritaban y se quedaban sin voz y se laceraban, hermanos. No se trata de palabras vacías. ¿Saben? Ellos no saben a quién le piden, porque no tienen, cuando pasan ese momento de comunión con Dios, no están recibiendo el amor que solo un hijo de un padre puede tener. Nosotros oramos al Padre Celestial. A lo que le rezan y a lo que le oran, no los conoce como hijos. Nosotros que hemos sido adoptados por la sangre de Cristo como hijos, nos acercamos como confianza sabiendo, necesito este tiempo con papá. Así que Jesús nos enseña que la oración no es una práctica para demostrar espiritualidad, sino una relación, un encuentro que nos revela quién es Él, donde lo entendemos más claramente y nos muestra quiénes somos nosotros. Allí es donde nos sabemos amados. Allí es donde nos sabemos amados. Cuando el creyente ora desde lo secreto, sin máscaras, sin pretensiones, descubre que la oración no se mide por la duración o la forma, sino por el propósito. Esa es la actitud. Y ahora nos vamos rápidamente, hermanos, versículos 9 a 13. Un segundo elemento esencial. Encontramos el enfoque correcto. El enfoque correcto. Lo primero fue la actitud. Nos dice el Señor. Y ustedes, entonces, no van a orar así, sino que tienen que orar de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. Enfoque, hermano. Sí, es tu Padre. Sí, es tu Padre. Te vas a encontrar con Él. Así que la oración nos muestra quién es Él, pero también nos muestra quiénes somos nosotros y en medio de qué reino estamos. Cuando se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos con confianza ante nuestro Padre, anhelando ese momento, pero también con reverencia, porque muchos olvidan, hermanos, muchos olvidan que ese Padre celestial no es el Padre que luego muchos tienen de cuate.
¿no? ¿Cómo es que se dice el atole con el dedo, no? Que lo mueven así como atole con el dedo y lo respetan y le dicen una cosa y luego hacen otra. No es tu cuate. Ese padre no está aquí, al cual le puedes engañar y lo puedes mover y lo puedes manipular. Ese padre está en los cielos, apuntando a su soberanía, apuntando a su santidad, apuntando a su gobierno. Cuando tú te acercas en oración y dices, Padre, tú estás en los cielos, tú estás diciendo lo correcto. Y luego empiezan las peticiones. Cuando te acercas así, con el enfoque correcto, ya puedes empezar a pedir. Pero mira lo primero que piden los hijos de Dios cuando oran. Le dice, Padre, santificado sea tu nombre. Santificado sea su... ¿Qué es esa petición? Santificado sea su nombre. Comienza la oración con adoración. Así comienza la oración. No con necesidad. Comienza con adoración, Señor. Yo vengo reconociendo quién eres tú. Y tú eres el soberano. Tú eres el Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres quien habla, Señor. Habla, Padre, que aquí estoy. Y luego hay una segunda petición, porque empiezan las peticiones. Ya después de que hemos adorado, con el enfoque correcto le decimos, venga a tu reino. ¿Qué es eso de que venga el reino? El reino de Cristo comenzó cuando Él resucitó. El reino se ha acercado a vosotros, hablaban los apóstoles y los profetas. El reino se ha acercado a vosotros. Y ese es Jesús, el Rey, el que gobierna, hermanos. Pero cuando nosotros oramos, venga tu reino, lo que le estamos pidiendo es, sí, el Señor está oyéndonos y dice, sí, ¿de verdad tú anhelas que yo sea el que gobierne aquí? ¿Verdad? ¿O nos quedamos con los partidos políticos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Mejor esos o cambiamos? Que sea el Señor Jesús, con su justicia y su verdad. ¿Cierto? Todos anhelamos, Señor, ya, ven, ya, por favor. Ven, tú gobierna. Pero ¿sabes qué? Cuando tú oras así, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Te estás poniendo la soga al cuello, porque te estás comprometiendo a algo. Sí, que mi reino venga. ¿Y cómo se va a esparcir el reino de Dios? ¿Acaso es con los ángeles? ¿A los ángeles mandaron a hacer eso? ¿Acaso son los ángeles los que esparcen el reino de Dios? ¿No? Y se predicará el evangelio a toda criatura, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y quién predica? ¿Quién predica? A los ángeles. Entonces, cuando decimos, venga a tu reino, Señor, que tú seas el que gobierne, debemos preguntar, ¿y qué estoy haciendo yo para que ese Rey soberano sea el Rey de todas las personas? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo? ¿En qué servicio estoy? Aparte del de la reconciliación, porque todos tenemos que compartir el mensaje de la reconciliación. ¿En qué estoy yo sirviendo para que el reino de Dios sea establecido? Luego nos dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa está peor, hermanos. Porque ahí nos rendimos totalmente al propósito de Dios, ¿verdad? Confianza plena. No oramos para decirle a Dios lo que debe hacer, sino que oramos para aprender lo que Dios quiere. Nosotros, nuestra mente en la semana está saturada de lo que el ser humano quiere. Está saturada de lo que los gobiernos quieren, de lo que los presidentes quieren, de lo que los reyes quieren, de lo que los ricos quieren, de lo que los pobres quieren, de lo que los políticos quieren. Huele a ser humano. A donde usted se meta, huele a ser humano, hermanos. A deseos, a concupiscencias. Donde usted se meta, hermano. Tanto que tenemos que llegar a casa a lavarnos con la palabra, a lavar nuestra mente, nuestro corazón, para sacarnos todo eso y otra vez enfocarnos en el reino de Dios. Así que necesitamos orar para decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es? Muéstrame. Porque este mundo no me dice nada. Es más, me lleva a unas cosas que yo sé que tú no quieres eso. Así que llegamos y le preguntamos, hágase tu voluntad en mi matrimonio. ¿Qué quieres en mi matrimonio, Señor? ¿Qué quieres con ese hombre? ¿Qué quieres con esa mujer? Hágase tu voluntad con mis hijos. Señor, hágase tu voluntad con mis amigos, con mi novio, con mi novia. Haz tu voluntad.
Pero Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Te dice, déjala. Y tú, no, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Qué deseas, Señor, con mis recursos? ¿Qué deseas con mi vocación? ¿Qué deseas con mis pasiones? ¿Qué deseas con mis pasatiempos? Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Implica entonces conocer bien en cada cosa que Dios quiere que hagas. Y segundo, comprometerte a cumplir esa voluntad declarada. Porque si ya te la declaró y te dijo, déjala, más te vale cortar tu brazo y llegar sin un brazo al reino de Dios que irte con los dos brazos al infierno, dice el Señor. Las siguientes peticiones nos trasladan, ¿verdad? Y seguimos pidiendo. Ahora sí dice, ya estás en el enfoque correcto, ahora danos hoy el pan de cada día. ¿Quién necesita pan hoy, verdad? Los que nos gusta el café decimos, a mí. Pero no es ese pan, hermanos. El pan simboliza la vida, el trabajo, la salud, el sustento, la paz. Así que sí podemos pedir cuando estamos en el enfoque, Señor, danos lo que necesitamos. Y Él nos dice, tranquilo, ya yo sé antes de que tú me pidas. Ya yo lo sé, hijo, te estoy recibiendo, aquí estoy. Pero no le damos todo a los hijos, ¿verdad? Y el Señor nos da a todos los hijos. Quiero helado, ahorita, quiero helado. Ya se comió 3. No, te va a dar un dolor de estómago. Quiero helado, quiero helado. Ahí está, ahí va tu helado. Dios nos da todo. Por eso, también, aunque Él va a cumplir nuestras necesidades, también hay peticiones de perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. ¿Qué nos recuerdan estas dos peticiones? Hermanos, que si bien estamos ante un Dios todopoderoso que cuida de nosotros no solo necesitamos pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino necesitamos gracia. ¿Sabes por qué? Porque estamos en este mundo entero que está bajo el maligno. Estamos en este mundo entero que no te lleva a conocer a Dios, ni te lleva a honrar a Dios. Así que hay que pedirle, Señor, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. ¿Sabes por qué? Porque seguramente hoy voy a ofender a alguien. Porque seguramente hoy voy a decir algo inadecuado. Porque seguramente alguien va a cometer pecado contra mí. Señor, así que perdónanos. Esa debe ser la actitud del Hijo de Dios. Y no nos metas en tentación porque somos frágiles, Señor. Ay de aquel que es tentado, que Dios permite que sea tentado. Ay de aquel que Dios permite que sea zarandeado, hermano, porque si no estamos bien, si no estamos apegados al Señor, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, hermanos, podemos salir muy mal, aunque el Señor nos muestra la salida. Así que tenemos que pedir protección ante el maligno, fortaleza para perseverar en medio de la lucha. Jesús nos enseña a orar en un orden entonces que purifica las prioridades. ¿Cómo nos debemos acercar? ¿Cuál es el enfoque? Dios primero y luego nosotros. Dios primero y luego nosotros. No como los hipócritas egoístas, sino con confianza, como hijos. Por último, tenemos el propósito correcto. Versículo 13, hermanos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito final de la oración no es obtener algo de Dios, sino adorar a Dios por quien es. Adorar al Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Hermanos, terminamos con adoración. La oración deja entonces de ser una transacción para convertirse en comunión. Exaltamos su gloria. Reconocemos, Señor, tú eres suficiente. Tal vez yo no tengo las peticiones, esas cosas que he pedido, que deseo, Señor. Pero aún así, sin ellas, Señor, tú eres suficiente. Tú no me faltas, Señor. Tú me das paz. Tú me das lo que necesito, Señor. Y por eso la oración termina con amén. Amén. ¿Amén a qué? Decimos así sea. Así sea. ¿Así sea qué? Así sea todo lo que te he pedido, Señor, que se me cumpla todo. No. Así sea, que se cumpla tu voluntad, lo que tú has dicho, lo que tú has confirmado. Es un descanso en el propósito divino. La oración que termina con adoración cumple su verdadero propósito. Así que, hermanos,
Si tienes días, meses o años que no practicas la devoción personal, que no tienes un encuentro con Dios, entonces tenemos días, meses y años que no le estamos dando verdadera adoración a Dios. Es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad le adoren. Porque también el Padre busca que los adoradores tales le adoren así. Él los busca. Él busca tales adoradores. El Señor está buscando que esa sea nuestra relación. ¿Hace cuánto estamos en verdadera adoración con Dios? Tal vez venimos a la iglesia, cantamos, pero recuerda que si inclusive se puede expresar con los labios, adoración, mi pensamiento eres tú, Señor, todo el día eres tú, Señor. Se pueden cantar cosas hermosas, pero tu corazón está lejos de Dios. Pero nuestra voluntad está lejos de la del Señor. ¿Está tu corazón hoy cerca del Señor? Recuerda, este sermón nos recuerda la actitud, el enfoque y el propósito para la oración que traen gloria a Dios. Hermanos, necesitamos comprender y practicarlo, aprender. Porque dice el Señor, apartados de mí, nada pueden hacer. El Señor nos dijo, por tanto, hermanos, hay que comprometernos a una oración genuina. Esto es lo que diferencia a un cristiano de un simple religioso. Diferencia totalmente. ¿Quieres saber lo que un cristiano genuino es? ¿Tú quieres saber qué tan cristiano eres, de verdad? ¿Qué tan hijo de Dios eres? Evalúa tu vida, evalúa tu práctica de oración devocional y encontrarás la respuesta. Encontrarás la respuesta. Y hermanos, cuando yo me hago la evaluación, empiezo por mí, ¿verdad? Me hago la evaluación y casi siempre, ¿sabe cuál es la respuesta? Marvin, necesitas orar más. Marvin, necesitas buscar al Señor más. Marvin, necesitas encontrarte con el Señor más. Para que sea genuino. Para que tu Padre que ve en los secretos te recompense en público. Para que su presencia te acompañe. Para que tu mente esté conectada a lo que Él quiere y no a lo que tú deseas. Que muchas veces se aparta de su corazón. Necesitas comunión con el Señor. Necesitamos comunión con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias, Padre, te damos. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre bendito, a cómo tener comunión contigo y que esa comunión sea verdadera, Señor. No solamente palabras huecas, sino verdadera vida. Ayúdanos, Señor, a aprender. A ti sea la gloria. Amén.